Muy buenos días a todos. Hoy volvemos con la segunda sesión sobre finanzas sostenibles y esta vez aprenderemos hablaremos sobre el greenwashing. Es una práctica de la que vamos a hablar largo y tendido, sobre todo vamos a reconocer qué es y las diferentes maneras en que las empresas con intención o sin intención pueden incurrir en el greenwashing. Exploraremos cómo está trabajando la Unión Europea en su plan de finanzas sostenibles para eh, combatir el greenwashing o intentar evitarlo. Y por último, veremos algunos casos reales, ejemplos de casos reales y las claves para evitar el greenwashing tanto como consumidor como como empresa. Entonces, vale, sobre el greenwashing, Gabriela, si quieres pasar. Vale, perfecto. El primer planteamiento, así, bueno, yo creo que es bastante intuitivo, pero ¿alguna vez os ha pasado que estáis en el supermercado, por ejemplo? Entonces hay una sección enorme de una sección bio, todo verde, con pues, galletas, un montón de cosas y todo pone orgánico, 100% sostenible, el envase es 100% sostenible, 100%, y dices al final, estas afirmaciones de dónde vienen, estas afirmaciones qué base tienen. Y luego, cuando vas a una tienda y ves que hay prendas sostenibles y otras que no lo son, dices, ¿y por qué esta prenda pues puede ser incluso, puede llegar a ser más cara que las prendas normales? ¿Por qué? O sea, ¿en qué se diferencian los materiales? Luego lo ves y bueno, igual es 100% algodón, pero mmm, cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo sé yo si verdaderamente esta prenda es sostenible? Bueno, pues en esos casos ya sabéis un poco o sea, ya habéis identificado, habéis podido identificar el greenwashing. Y sobre todo si estáis bastante concienciados y estáis atentos a este tipo de cosas, os habréis dado cuenta e incluso os habréis podido hasta disgustar por lo que os habéis encontrado. Entonces, Gabriela, si me pasas por fin. Vale, para ver un poco los orígenes del greenwashing, esto, como anécdota curiosa, pues en los años 80, este chico estadounidense que se llama Jay Westerveld, fue a hacer surf a Fiji y entonces se encontró unos resorts preciosos que en ese momento además estaba empezando a construir y si recordáis, justo coincide con la época que vimos en la presentación pasada en que empieza a resaltarse la preocupación sobre el medio ambiente y empieza a haber gran preocupación por los gases de efecto invernadero emitidos. Y entonces en este momento, este surfero dice, vale, esta empresa está diciéndole a sus clientes que no pueden, que limiten el uso de toallas en el hotel, pero por otro lado se está expandiendo por toda la isla, está acabando con todo el territorio virgen que había en Fiji. Entonces, este término, cuando volvió a Estados Unidos, lo llamó greenwashing. Y entonces, a partir de entonces, se acuñó en diferentes ámbitos y es utilizado como globalmente para referirse a esas prácticas de hipocresía. Hipocresía de ciertas empresas que luego puede abarcar más asuntos que lo veremos también, porque a veces el greenwashing puede ser no intencionado, vamos a decir, pero esencialmente es una práctica a la que recurren las empresas cuando no están siendo 100% transparentes con la información medioambiental de la que están hablando. Entonces, Gabriela, si pasas por fin. Vale, entonces, como una definición un poco más técnica, vamos a decir, se recoge en la taxonomía europea, que si os acordáis, vamos a refrescarlo también un poco a medida que avance la sesión, pero la taxonomía europea, si os acordáis, era una clasificación que hace la Unión Europea para diferenciar las actividades sostenibles de aquellas que no lo son. Entonces, en este reglamento de taxonomía, que se publica en 2020, la Unión Europea define el greenwashing como vender un producto financiero como si fuera respetuoso con el medio ambiente cuando en realidad no está cumpliendo los requisitos medioambientales básicos. Pero sin embargo, que bueno, que esto ya os acordáis que la taxonomía, esta clasificación era solo sobre la parte ambiental. Pero si os fijáis, quizás a esta definición le falta un poco también el espectro que pasa con la parte social y la parte de gobernanza. Entonces, como para referirse más
a este fenómeno como también englobando la parte de derechos laborales o la parte de gobierno ético de las empresas, nos referimos al ESG washing o ecopostureo, que fue un término que utilizó por primera vez el gobernador del Banco de España para referirse a que, oye, que no tiene que ser solo, no nos preocupamos solo por los requisitos medioambientales que cumple algo. ¿Qué pasa si estamos ante una actividad que, por ejemplo, una granja que cuida perfectamente el territorio, utiliza de manera sostenible los recursos, o sea, utiliza simplemente lo que se necesita, cuida mucho sus productos y se asegura de que toda la cadena de valor del producto eh, esté o sea, sea sostenible y sea respetuoso con el medio ambiente. Pero ¿qué pasa si en esa misma granja los trabajadores pues tienen horarios de trabajo demasiado largos o tienen unas condiciones laborales que no son adecuadas? Pues entonces sigue siendo igual desde el punto de vista social, es una actividad que no está siendo del todo sostenible, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta como esa esfera completa del ESG washing. A pesar de que en esta presentación nos vamos a centrar sobre todo en la parte medioambiental, que es la más desarrollada a nivel europeo. Entonces, Gabriela, si pasas, vale. Entonces, pues estos datos, para que veáis, un estudio de la Unión Europea que, en el que habla un poco, o sea, estudió las alegaciones medioambientales o las afirmaciones medioambientales que hacían las empresas. Y entonces llegó a unos datos que son bastante impactantes, porque es que el 53% de las afirmaciones que hacen las empresas, pues 100% sostenible, esto es un producto verde, son información vaga, engañosa o infundada. Luego, además, el 40% de las afirmaciones no tienen una información que la respalde. O sea, al final estamos diciendo que puede ser un producto sostenible, pero en verdad no hay nada, no hay ninguna información luego que avale que verdaderamente ese producto es sostenible. Incluso desde el punto de vista del consumidor, igual ni siquiera sabemos leerlo, porque a veces son cosas muy técnicas que podemos no entender de lo que nos están diciendo, cuál es la diferencia entre este material y otro, cómo sé que es más sostenible que el otro. Luego, la mitad de las etiquetas ofrecen una verificación deficiente o inexistente. Vamos a verlo también con un ejemplo, pero resulta que algunas empresas han llegado a utilizar verificaciones, o sea, etiquetas que no son reales o que están avalados por o sea, una tercera parte que verdaderamente no existe, porque si lo pensáis, ¿cuántas veces nos ponemos a mirar? A poner una etiquetita verde y pone, está avalado por el Consejo Nacional de Agricultores, pero ¿cuántas veces nos metemos a verificar esa etiquetita? Es que verdaderamente podría ser falsa, perfectamente. La mitad de ellas lo son. Y luego está el problema de que hay más de 230 etiquetas de sostenibilidad distintas y 100 se refieren exclusivamente a energía verde. Entonces, claro, al final, si hay tantas etiquetas que como consumidor las tenemos que conocer todas, como empresa las tenemos que conocer todas, porque claro, al final eso requiere un coste. Bueno, pues todas estas cuestiones las que vamos a tratar. Y ahora vamos a poner unos vídeos para que os quedéis un poco con la idea de esta idea de greenwashing. Eh, Gabriela, no se oye. A ver, a ver, no sé. Yo no lo oigo, Gabriela. No sé si. Pero bueno, si no, no te preocupes, lo podemos. A ver, ahora tiene el volumen alto. Ahora, A ver un poquito más, pero creo que no. Si no, no vale. pasa nada. ¿Tiene subtítulos? A ver. Vale, no se oye, pero bueno, es una pena. Pero no pasa nada. Lo vemos con subtítulos, si no.
Y si no, como tenéis también el vídeo que os lo vamos a pasar, lo podéis reproducir en clase con vídeo. Bueno, esto es al final la jefa que le está diciendo a un vendedor de la tienda cómo tiene que vender el producto, porque él la ha llamado para preguntar. Mira, él la ha llamado para preguntar, que no sé si lo habéis visto desde el principio, pero él la ha llamado para preguntar que cómo se produce este pantalón o esta camiseta y no lo han podido, o sea, como no lo sabía, pues decía, sí, sí, invéntatelo. Y el consumidor, pues evidentemente tampoco vamos a estar como policías viendo exactamente si no, al final nos lo tenemos que creer, ¿no? Nos lo vamos a creer y decidimos o comprarlo o no comprarlo. Y luego a ver, bueno, si no, no pasa nada con el otro, lo podemos, es que no lo sé. Estaba muy bien para ver el packaging sostenible del cepillo de Vale, dientes, lo voy a intentar. pero bueno, vale, si no, muchas gracias. No sé, oye, es una pena, pero porque es gracioso, pero bueno, pues es un poco esta la idea, ¿no? Que al final, si lo vendes como si fuera súper sostenible, tú al final, como consumidor, lo vas a ver y te va a parecer sostenible. ¿Por qué no iba a hacerlo? Es que al final no sabes diferenciarlo, no puedes diferenciarlo. Entonces es muy difícil. Entonces puedes fiarte o no fiarte, pero si encima decides apostar por la opción sostenible y esa opción encima no es verídica, pues es que ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces era un poco esta idea. Entonces, Gabriela, si me pasas, mil gracias, ¿eh? Vale, entonces, luego también, o sea, esto es el problema del greenwashing, pero es que luego encima hay una tercera derivada que es el green bleaching, que es un término que ha utilizado una autoridad europea recientemente para describir el blanqueo verde. Y este blanqueo verde se refiere a que algunas empresas, por miedo al final incurrir en greenwashing, realizar greenwashing y que tengan un impacto reputacional y que tengan una campaña poco acertada, deciden no comentar las actividades de sostenibilidad que están realizando. Deciden, sobre todo esto se ha visto en el sector financiero, porque la autoridad europea a la que me estoy refiriendo es la ESMA, que es una autoridad financiera de los valores europeos, y entonces decía que claro, que muchos inversores lo que están haciendo es dejar a pesar de que están invirtiendo en fondos sostenibles, están dejando o están realizando actividades sostenibles, están dejando de publicarlo por miedo a que esto tenga un impacto negativo en su reputación o que incluso les genere más costes a ellos, porque al final, si no, el regulador va a estar más pendiente de ellos y va a decir, oye, si tú estás divulgando, si tú estás hablando de esto de la sostenibilidad, ¿qué es lo que estás diciendo? Y lo vas a hacer con estas normas. Y estas normas, encima, como además no son del todo, se está trabajando todavía en el marco, entonces no son del todo claras, eso ocasiona que al final la interpretación de la norma puede ser errónea. Y entonces, bueno, si os acordáis de los riesgos de transición de los que hablábamos en la sesión pasada, que eran los riesgos a los que se expone una empresa cuando en el proceso de transición, o sea, de
evoluciona hacia una economía más sostenible o una evolución baja en carbono, baja en emisiones de carbono, pues os recordaréis que unos de los riesgos que se planteaban eran precisamente esos. Unos riesgos a los que se expone una empresa son los riesgos legales de demasiada normativa y mucho coste para la empresa porque tiene que interpretar toda esta normativa. Y luego, por otro lado, se expone a un cambio a un riesgo reputacional enorme por si el consumidor pues, se le echa encima al ver que no está siendo sostenible, no está siendo transparente o incluso se ha equivocado o incluso pues, abiertamente ha engañado sobre los productos que ofrece, ¿no? Vale, entonces es un poco la siguiente derivada del problema del greenwashing. Y entonces, Gabriela, si me pasas por fin. Gracias. Entonces, como veis, el impacto del greenwashing es grande y es para todos los actores de la sociedad. Las empresas, porque pueden incurrir en gastos, en riesgos legales y en riesgos reputacionales muy altos. Y eso impacta directamente en sus ventas. Para los consumidores, porque al final pierden la confianza de las empresas y ya no saben muy bien, ya no sabemos muy bien como consumidores cuál es la información verídica y cuál no lo es, y ya no sabemos qué producto escoger. Y para el medio ambiente, eh, porque evidentemente tiene un impacto enorme, porque al final nos podemos conformar con lo mínimo que hay, y eso sigue teniendo impacto, eso sigue derivando en un deterioro medioambiental. Entonces, pues ahora vamos a entrar en el segundo bloque, cuando ya hemos visto un poco qué es el greenwashing y las consecuencias del greenwashing, y vamos a ver un poco a nivel europeo qué se está haciendo, ¿no? para combatir este problema. Bueno, tenéis que saber que ya, ya desde 2014 las empresas, las empresas financieras y no financieras publican información, no solo sus resultados financieros de cuánto he ganado, mis beneficios, mis costes, no solo esta información, sino también publican información no financiera. Esta información no financiera abarca una serie de ámbitos que cada vez vienen más definidos. De hecho, en 2019 se empezó a hablar de la información sobre medio ambiente, sobre respeto a los derechos humanos, sobre derechos sociales, la información de los trabajadores de la empresa. Disculpad. Y las empresas grandes, sobre todo, ya lo están haciendo, ya están publicando esta información. Pero claro, esta información se publica de una manera un poco todavía vaga, porque no hay unos estándares claros sobre cómo tienes que publicar. Hay unas normas desarrolladas que, sí, por supuesto, te dicen un poco qué tienes que divulgar, qué contenido, y en España tenemos una ley concreta de 2018 para explicarnos qué tenemos que divulgar, pero los estándares de hasta qué punto, cómo tenemos que hacer esta divulgación y cuál es la información, cómo tenemos que dar esta información exactamente, no está del todo clara. Entonces, a partir de, bueno, para solucionar este problema, la Unión Europea ha sacado una norma que a partir de 2025 las empresas van a tener que empezar a divulgar su información sobre sostenibilidad con unos estándares mucho más claros. Y además no va a incluir solo las empresas grandes, sino que también va a incluir a otras más pequeñas, que sean importantes. Esta directiva va a afectar a 3.000 empresas en España ya, y van a tener que tratar, bueno, a pesar de que ya están establecidos los temas sobre los que tienen que tratar, la principal diferencia es que ahora va a haber una verificación de la información muy contundente y muy exhaustiva. Ahora también se realiza verificación, pero esta va a ser con lupa. Esta verificación va a tener que ser por un auditor que esté acreditado, y entonces la información, de esta manera la información va a poder ser más fiable. Entonces, creo que la siguiente slide, Gabriela, tenía... vale, si os acordáis,
teníamos la taxonomía europea, o sea, en base a esta nueva ley que saca la Unión Europea, las empresas van a tener que publicar qué porcentaje de sus actividades, de su actividad, son sostenibles y de acuerdo todavía solo a los objetivos, o sea, a los criterios medioambientales, nada de los sociales, que no están desarrollados, pero sobre todo, de momento, de la mitigación y de la adaptación al cambio climático. Van a tener que explicar qué porcentaje de sus actividades mitigan y se adaptan al cambio climático. Entonces, hay una pequeña diferencia para lo que tienen que publicar las empresas no financieras y las empresas financieras, pero bueno, eso no vamos a entrar tanto en ello, simplemente las empresas financieras, como también vimos en la sesión pasada, van a tener que publicar sus riesgos relacionados con el clima y cómo les afecta. Y aquí también va a ser muy importante, si os acordáis de la sesión pasada, la visión de doble materialidad. Todas las empresas van a tener que hablar tanto de cómo impacta el medio ambiente en mi empresa, como cómo afecta, cuáles son los efectos de mi empresa en el medio ambiente. Entonces esto a partir de 2025 englobará a muchas empresas a nivel europeo. Sí, Gabriela, pasa, gracias. Vale, y luego por otro lado está el etiquetado de la Unión Europea. Y es que, claro, como hemos hablado al principio del problema de que había más de 230 etiquetas a nivel europeo y que al final es muy difícil como consumidor o incluso como empresa aplicarlas o entenderlas. Y entonces la Unión Europea está trabajando en un marco para decidir a qué nos referimos cuando hablamos de un término sostenible o verde o qué, o sea, ESG. Vamos, ¿a qué nos referimos cuando un producto es verde? Porque sí que es cierto que nosotros hablamos de que la definición del desarrollo sostenible y ESG queda un poco más claro lo que puede ser, pero hasta qué punto un producto puede considerarse verde. Entonces, para eso, bueno, la etiqueta que veis en el centro, que es la EU Ecolabel, es un sello de calidad de la Unión Europea que de hecho ya se utiliza para identificar aquellos productos que hayan sido verificados que cumplen características medioambientalmente sostenibles. Y aparte de eso, pues la Unión Europea está trabajando en otros ámbitos, que de hecho lo tenemos aquí en esta slide, y es que como para ver realmente cuáles son los problemas y las soluciones que propone la Unión Europea. Al final, el greenwashing podemos pensar que solo se da en el momento en que el consumidor hace la compra, pero este greenwashing puede darse a lo largo de toda la cadena de valor de una empresa. Entonces, en primer lugar, el primer momento que puede haber una confusión es la mala calidad del dato de la empresa. Porque la empresa misma puede no saber, no tener esa granularidad del dato, no puede tener esa especificidad de lo que está haciendo. Entonces, no sabe exactamente lo sostenible que puede llegar a ser su producto. Luego, el segundo paso puede ser la información, en estos informes de sostenibilidad que publican las empresas, la información falsa que publican, consciente o inconscientemente. A continuación también, dentro de la misma empresa, que no haya una norma clara sobre lo que se puede o no hacer, o lo que puede ser verde o no puede ser verde, produce que la empresa al final no tenga, no entienda muy bien lo que está haciendo o que se equivoque abiertamente o incumpla la ley o que haga algo que sea abiertamente pues, negativo, con un impacto medioambiental negativo. Y luego finalmente, perdón, y luego por otro lado que la interprete de manera incorrecta. Entonces, para estos problemas, el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea está enfocado a abarcar todos estos problemas para que las empresas publiquen una información estandarizada de sostenibilidad, para que las empresas sepan
cuáles son las actividades sostenibles y cuáles no lo son, la taxonomía de la Unión Europea. Y así hay otros ejemplos de la Unión Europea, cómo está... bueno, y por otro lado, para la interpretación de las normas, hay muchos grupos de trabajo y asociaciones para que las empresas puedan juntarse y averiguar cuál es la mejor manera pues de implementar estas nuevas leyes de sostenibilidad y para interpretarlas de manera correcta e incluso también hablar con el regulador para ver hasta qué punto ciertas cosas tienen sentido, para ver qué cosas funcionan, para ver qué cosas no. Al final es un trabajo como muy colaborativo, debe ser un trabajo muy colaborativo en el que la Unión Europea implica a todos los actores, desde los consumidores, a las empresas, a los reguladores. Vale. Y por último vamos a ver algunos casos reales y las claves para evitar, cómo podemos evitar nosotros y cómo pueden evitar las empresas de los greenwashing. Entonces, bueno, aquí podéis ver diferentes ejemplos de cómo en todos los sectores al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos porque todas las empresas pueden en algún momento incurrir en greenwashing. Hay algunas que son muy evidentes y muy impactantes, como es que una empresa de la industria aérea publicó sus emisiones dijo que era la aerolínea más sostenible o con menos emisiones del mundo y publicó sus emisiones, eso fue en el año 2020, y publicó sus emisiones de 2011. O sea, utilizó los datos de 2011 para hacer la afirmación de que eran la aerolínea más sostenible. Pues claro, esto es un claro ejemplo de una información que es completamente misleading, que no, está hecha para engañar. Luego, pues otras empresas del sector de la moda pues son acusadas recurrentemente de greenwashing porque por un lado pueden hacer campañas para que te dan descuentos cuando tú vas a dar tu ropa que ya está usada, pero por otro lado hay un caso en Reino Unido de que un sexto de las prendas que utilizaba esta marca pues no se podía diferenciar de las prendas que eran sostenibles o conscious. Carla, Ay, uy, perdón que... esta es otra, vamos a ver esta. Perdonad que está el micrófono puesto. Ah, gracias. Vale, que no sabían diferenciar las prendas que eran sostenibles de aquellas prendas que no lo eran. No había ninguna diferencia en las prendas, quizás solo el precio. Y luego, pues por otro lado, hay empresas que directamente cambian su logo el logo que tenían tradicionalmente a un logo verde. Y cuando siguen realizando las mismas actividades que hacían antes. Y con el mismo envasado y con las mismas prácticas, básicamente. Y Gabriela, si me lo pasas por fin. Y bueno, luego hay, esto a mí me ha gustado mucho porque, claro, luego hay algunas que son catastróficas, como es el caso de la industria automovilística que se descubrió en 2000, no me lo quiero inventar, en 2020 me parece que fue. Bueno, os lo miro ahora, disculpad. Se descubrió que una empresa decía que vendía un producto, un coche como muy sostenible, cuando, a ver, en 2015, disculpad, en 2015 se descubrió que esta empresa había instalado software en sus vehículos diésel que engañaba, y este sistema engañaba a los sistemas de prueba de emisiones y parecían mucho más ecológicos de lo que verdaderamente eran. O sea, se vendía un coche como sostenible y con cero emisiones y emitían hasta 40 veces más de gases contaminantes de lo permitido por ley. Y luego diréis, bueno, ¿y esto ha tenido algún impacto en esta marca? Esta marca yo la conozco, ¿ha tenido algún impacto? ¿Ha visto reducidas sus ventas? Pues esta marca sigue en el mercado. Entonces, pues al final, bueno, pues es que puedes decir, oye, pues al final es súper importante la gestión de esta
de esta crisis, ¿no? Cuando te llega este problema. Y luego, por otro lado, el caso de IKEA, que nosotros la conocemos como una marca, o sea, a todos los que hayáis ido, pues es una marca sueca que al final puede ser vista como muy sostenible, está muy ligado como como a los materiales sostenibles o que no dañen el medio ambiente. Y resulta que hubo un problema muy importante en 2020 porque se descubrió que una de las empresas con mayores índices de sostenibilidad a nivel mundial, que es IKEA, estaba utilizando una madera de origen ilegal en Ucrania y que encima había sido verificada por el Forest Stewardship Council, que es la mayor acreditación forestal a nivel global. Entonces, claro, son problemas claro, que puedes decir, oye, pues ha sido aposta, pero a veces hasta las empresas más sostenibles o que intentan hacerlo mejor se equivocan. No es una justificación para nada, pero los errores existen al final. Y entonces pues puede haber empresas que abiertamente lo hagan mal y otras empresas pues, que haya confusión por el que haya diferentes datos o diferentes problemas. Vale. Entonces, ¿por qué las empresas hacen greenwashing? Porque hemos visto que puede tener ventajas porque te da una imagen de mucho más sostenible, pero hay un riesgo gigante en costes y de reputación ilegales de que te pillen o porque encima ahora todos estos casos son muy mediáticos. Es cierto que luego, o sea, otra reflexión es que verdaderamente hasta qué punto ha impactado a Volkswagen o a IKEA estas crisis. Pues es que también depende mucho cómo las gestionen, pero que muchos activistas dicen con razón, oye, ¿hasta qué punto luego esta empresa desaparece o no? Pero lo cierto es que el greenwashing tiene un coste sustancial para la empresa porque tu reputación, si no es muy fuerte y no has conseguido que tus consumidores te acompañen durante muchos años y confíen en ti, resulta en la pérdida de confianza de tus clientes y eso resulta en que tu negocio se ve afectado muy negativamente. Y entonces al final, pues es un juego de acusar, porque al final, claro, como las circunstancias son que, oye, algunas lo intentarán hacer mejor, algunas lo intentarán hacer peor, pero todas se quieren sumar al carro de quiero ser sostenible, pues al final hay muchos policías oye, pues yo te acuso a ti de tú lo estás haciendo mal, tú me acusas a mí y al final para el consumidor es una locura porque eh, no sabemos qué está bien, qué está mal, quién lo está haciendo bien y todo nos parece mal. Incluso las personas más críticas pueden estar muy desencantadas con la situación. Entonces, Gabriela, si me pasas. Genial. Entonces, como para resumir un poco todo este cacao de todos los problemas que puede haber del greenwashing, pues se pueden resumir en tres, a pesar de que ya lo estábamos hablando porque eran los problemas que intenta abordar la Unión Europea. En primer lugar, no hay un acuerdo sobre lo que significa sostenible, o no hay un acuerdo sobre qué determina al final que un producto sea sostenible. Luego, por otro lado, faltan datos y herramientas de evaluación que sean de calidad para definir la sostenibilidad de un producto. Y por último, las normas, a pesar de que ya están implementadas, quizás no son del todo claras y puede haber una interpretación variada o puede no estar del todo completo el marco, porque al final esto es un juego que es colaborativo y que va evolucionando con el tiempo para intentar preservar el último fin, que es la preservación del medio ambiente. Entonces, es muy complicado, en mi opinión, también es muy complicado hablar de empresas que sean buenas y empresas que sean malas. Lo importante como empresa es que te esfuerces en cumplir la ley, las leyes que vayan saliendo, incluso te anticipes en este proceso y tengas en cuenta y traces un plan, aunque esté mal, aunque inicialmente no esté del todo claro lo que vaya a pasar, pero traces un plan creíble de sostenibilidad, vayas siguiendo muy atentamente la regulación
Y luego, por otro lado, que estés muy en contacto con tus grupos de interés, que pueden ser tus consumidores, tus empleados, tus ciudadanos, lo que, lo que veíamos en la otra sesión, de al final estar cerca de lo que piensan nuestros grupos de interés para poder tener en cuenta la materialidad del impacto climático. Vale. Y ya por último, vamos a ver las claves para evitar el greenwashing. Y es que, bueno, a ver. Vale. Y es que el primer paso para evitarlo es identificarlo. Entonces, las, o sea, las prácticas en las que suelen incurrir las empresas que utilizan que han incurrido en greenwashing, pues pueden ser, por un lado, la inclusión de falsas etiquetas con un lenguaje o unas palabras que no suenan del todo creíbles. Palabras como eco-friendly o que no tienen significado del todo claro. Por otro lado, las afirmaciones que no tienen pruebas que lo respalden. Eh, o vaguedad de las definiciones, que sean como al final cosas que no te suenen del todo creíbles, o que incluso que sean demasiado técnicas y que te resulte difícil de seguir. O sea, lo importante del producto es que sea fácil de comprender para un consumidor. Y cuanto más difuso, cuanto más difícil de entender, podría ser que esta empresa estuviera, o sea, este producto o sea, intente hacer greenwashing, este producto sea falsamente verde. Luego, claramente lo vamos a ver también, pero cigarrillos eco-friendly o cigarrillos verdes, pues a ver, al final eso es una paradoja y todo lo que sea un poco hipócrita de decir, oye, esto tiene graves consecuencias no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas, pero por otro lado me estás diciendo que es eco, no es del todo, vamos, o sea, puede resultar problemático. O resaltar el menor de los dos males. Este producto tiene en cuenta, yo qué sé, tiene en cuenta todas las vacas de esta granja, pero por otro lado, yo qué sé, los trabajadores de la empresa no están del todo satisfechos bueno, estoy liando yo sola que no sé vale, o que tengan, estos productos también pueden tener consecuencias ocultas o que sean directamente mentira. Entonces, y sobre todo cuando tienen cualquier ilustración como color verde, imagen que puede parecer como un coche, por ejemplo, todo verde, emitiendo florecillas, sacando florecillas de su tubo de escape, todo eso pues suele ser greenwashing. Vale. Y Gabriela, si pasas, por fin. Vale, entonces aquí podéis ver algunos ejemplos que son un poco, pues todo lo que pueda ser como una paradoja es greenwashing. Y en el centro hemos puesto la etiqueta Ecolabel, que si os acordáis era una de las etiquetas que sí que están certificadas y verificadas por la Unión Europea, para mostrar lo que sí que debemos fijarnos en los productos, porque cuando veamos un producto que tiene esa ecolabel, vale, decimos, vale, ya está verificado, por lo menos está verificado a nivel europeo. Pero todo lo que tenga que ver con logos verdes de compañías que han sido toda la vida pues, no del todo medioambientalmente sostenible, o sea, medioambientalmente, no hayan tenido un impacto medioambiental generalmente positivo, que se asocia a prácticas regulares
o todo lo que tenga que ver con, pues, con materiales que sabemos que no son lo más sostenible del mundo, como el plástico. Pues todo eso pues, no, no da lugar, vamos, todo eso en principio podría ser una práctica de greenwashing. Vale, entonces ya por último vamos a ver las claves de todo lo que hemos hablado hoy, y es que, bueno, para englobar lo que es el greenwashing, que yo creo que lo hemos tratado con ejemplos además, vamos, y lo hemos desarrollado, es que las empresas intentan de manera, mm, de manera consciente o no, engañar al consumidor con todo lo que tenga que ver con el impacto medioambiental de sus productos. Y luego también hemos visto el efecto contrario del greenwashing, que es que ciertas empresas prefieren no hablar de las actividades sostenibles que están realizando para evitar costes o daños reputacionales que les puedan afectar. Y luego, a nivel europeo, es importante destacar que, a pesar de que las empresas ya están publicando información sobre sostenibilidad, esta debe estar mucho más estandarizada. Y para ello, la Unión Europea plantea su plan de finanzas sostenibles, por el cual, con una directiva que es CSRD, a partir de 2025, las empresas van a tener que publicar información sobre sostenibilidad de manera mucho más exhaustiva y que además va a tener que ser verificada por un auditor oficial. Por otro lado, bueno, sigue habiendo debate a nivel internacional y a nivel europeo, a pesar de que la Unión Europea es la pionera en los temas de sostenibilidad, pero hay mucho debate sobre lo que es verde, definir las cuestiones verdes, definir lo que es sostenible, y ese trabajo se está haciendo a nivel internacional y aborda o sea, abarca a todos los grupos relevantes en la sociedad, pues gobernadores, consumidores, empresas, y, a ver, sí, reguladores, consumidores y empresas. Vale, y por último, hemos visto algunos casos reales y las claves para evitar el greenwashing. Entonces, el greenwashing puede ser aparentemente positivo para una empresa, o puede ser algo que en un momento dado puede tener cierto sentido o que no le damos importancia, pero al final va a tener costes muy grandes bueno, a nivel económico, a nivel reputacional y a nivel legal. Y bueno, y por último, pues eso, veíamos también que todas las empresas, no hay empresas, que sí las hay, pero tenemos que tener cuidado al hablar de empresas buenas y malas, porque todas en un momento dado pueden incurrir en greenwashing hasta la que vaya de más sostenible. Y entonces lo más importante es que las empresas se esfuercen, que sean completamente transparentes con de lo que están haciendo, que cuando metan la pata y se equivoquen sean abiertas, al final la gestión de la reputación pasa por una comunicación abierta, fiable, transparente, que se sea muy transparente con lo que se está haciendo y que tengan en cuenta siempre en sus decisiones a sus grupos de interés. Y por último, pues nosotros como consumidores podemos tener un papel en este proceso, que es hablar directamente con las marcas. Ahora es muy fácil, gracias a las redes sociales, podemos interactuar directamente con las marcas y las marcas generalmente nos hacen caso, además. Y podemos pues informarnos y estar muy al tanto de las novedades, de todo lo que tenga que ver desde la Unión Europea, los avances que se están haciendo, pues para estar informados y para intentar nosotros mismos no fomentar este greenwashing. Y bueno, y eso es toda la presentación. Si tenéis cualquier duda, pues vamos, encantados de resolveroslas, y os dejamos el correo y os pasaremos también la presentación.